Hola Saikitero, hola Saikitera, ¿qué tal? En este vídeo te voy a enseñar cómo adaptar el patrón de la falda larga de ganchillo a cualquier talla. Además de hablarte de lo importante que es hacer una muestra de tejido en este proyecto y que no te pase como a mí, pero eso te lo cuento más adelante. Ahora vamos a comenzar realizando los cálculos necesarios para la medida que mejor se adapte a tu medida de cadera o cintura, la que mayor medida tenga. Así que coge papel y boli que empezamos. En esta imagen puedes ver los cálculos que hice yo para realizar la talla que ves en el video tutorial. Y a mano derecha ves el número de granis necesarios para cada talla que quieras tejer, ya que nuestro granny tiene una medida de 18 centímetros y es lo que nos va a determinar la talla de la falda. Pero ahora mismo te lo explico de forma más detallada. Bien, para realizar la falda vamos a hacer los cálculos para saber con qué número de cadenetas tenemos que empezar. Esto va a venir determinado por el ancho de los granis, ¿vale? En mi caso, el granny, una vez bloqueado, mide 18 centímetros, ¿vale? Entonces, yo he hecho un intervalo, en mi blog podéis encontrarlo y también en la imagen que acabáis de ver antes, un intervalo de tallas que serían la XSM, si no recuerdo mal, de la M a la L y creo que de la L a la 3XL, o no, aquí es XL y aquí XL, creo que es así. ¿Por qué? Porque cada uno lleva un número de granis. Esta llevaría 5, esta 7 y 6 y esta 7. Y cada una, al estar determinado por los 18 centímetros del granny, va a tener 90 centímetros el contorno de la falda, 108 centímetros y 126 centímetros. El resultado de multiplicar el número de granis por los 18 centímetros, ¿vale? Estas medidas las he hecho así el intervalo porque le he sacado de una tabla estándar de medidas, ¿vale? Y sería la mayor medida que alcanzan los 5 granis, los 6 granis y los 7 granis. Ahí ya escogerías tú la talla que quieres. Vale, vamos a empezar con los cálculos. Lo primero que tenemos que saber es que por cada granny van a ir 7 columnas del punto celosía, el punto fantasía que vamos a tejer para esta parte de la falda. Entonces, vamos a hacerlo como ejemplo con la que hice yo en el tutorial, que es de 5 granis. Si cada granny tiene 7 motivos, por cada 5 granis vamos a tener 35 motivos. Entonces, segunda cosa importante, cada punto celosía es múltiplo de 5, o sea, cada punto W, que es el que forma el punto celosía, es múltiplo de 5. Entonces, sabemos que tenemos 35 motivos. Para hallar el número de cadenetas para iniciar la labor, tendríamos que hacer 35 por 5, que son los puntos que necesitamos para cada motivo, entonces nos dan 175 puntos de cadeneta base para empezar la labor, ¿vale? Vas a usar este cálculo para cualquiera de las tallas. Aquí solo tendrías que sustituir el número de granis. Aquí tendrías que sustituir el 5 por el 6 o el 7 y lo que te dé aquí lo tienes que multiplicar por 5 y hallas la cadeneta inicial. Estos son los cálculos que tienes que hacer para comenzar la labor. A partir de ahí ya empezarías a tejer los puntos altos, el punto fantasía, como te lo voy explicando en el tutorial. Pues he aquí el porqué de la importancia de la muestra de tejido. Ya ves que la primera falda que yo tejí, una vez puesta en el maniquí, la dejé tiempo ahí puesta, pues ya ves, ha alargado el tejido y tengo la puntilla toda arrastrando por el suelo, o sea que me queda larguísima. Entonces lo que tendría que haber hecho es una muestra de tejido. Ahora la he hecho para la falda del tutorial y te voy a enseñar cómo la hago yo. He usado el esquema que va la unión de la primera hilera de granis por la parte de abajo y la parte final donde se une con la segunda hilera de granis. A continuación lo bloqueé. Te muestro el proceso en el siguiente vídeo. Aquí puedes ver lo que mide el granny sin bloquear. Para bloquearlo tenemos que humedecerlo, que no esté muy mojado, simplemente humedecido. Si lo quieres saber si lo has manoseado mucho puedes lavarlo, pero bueno, con que solo lo humedezcas es lo suficiente.
Vamos a ponerlo a la medida de 18 centímetros porque eso es lo que nos va a condicionar, porque viene unido al granny. Y vamos a bloquearlo. Te dejo viendo el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es estirar el tejido, forzándolo para ver lo que puede llegar a estirar. Aquí puedes ver que aún se puede estirar un poquillo más. Como puedes comprobar, nuestro tejido ha pasado de medir de 14 centímetros de alto a 18, o sea que imagínate todo lo que puede llegar a estirar el tejido. De ancho nos sigue midiendo lo mismo, pero de todas formas el tejido sigue cediendo lo ancho. Y te preguntarás, Raquel, ¿para qué sirve todo esto? Pues para esto. Vamos a tomar las medidas, la muestra de cada punto. Por ejemplo, aquí es el punto alto. Aquí vamos a tomar la medida del motivo celosía. Que puedes tomar de forma individual o una muestra de 10 centímetros. Y por último vamos a medir la zona de unión con el segundo granny, estas onditas que hay aquí o piquitos. ¿Y para qué todo esto, Raquel? ¿Para qué? Pues en este vídeo vas a ver para qué usamos estas medidas. En el vídeo del bloqueo, la pieza que hago es una muestra pues, de esta zona, con la unión de estos grannies, ¿vale? De ahí ya sabes que hemos sacado unas medidas de los puntos altos, del punto celosía y del final de lo que son las onditas que se hacen al final donde se une con la otra pieza. Bien, sabemos que los grannies una vez bloqueados miden 18 centímetros y la puntilla, aunque no os la he enseñado, más o menos aproximadamente mide unos 5 centímetros sin bloquearlo. De todas formas la puntilla no va a estirar mucho porque no tiene peso colgando sobre ella, ¿vale? Eso es lo que le quieres tú estirar. Si la quieres dejar así, no le fuerces mucho a la hora de bloquearla. ¿Por qué son importantes estas medidas? Porque esta zona de aquí nos va a determinar el alto de la falda. Vas a tener que medir tu altura desde la cintura hasta el largo que quieres que tenga la falda, ¿vale?
¿Y por qué es importante? Pues por lo que me pasó a mí. Como puedes ver en la foto que te dejo aquí, yo hice la falda, la primera que hice, sin tener en cuenta lo de que puede estirar el punto con el propio peso del tejido. Piensa que vamos a utilizar unos 600 gramos de hilo, entonces eso pesa y hace que la tendencia del hilo sea a estirar hacia abajo. Aquí es donde tenemos que mirar el largo que le vamos a dar la falda, porque estas zonas son fijas, tienen el mismo número de puntos. Entonces, sabemos que cada punto alto mide como 1 centímetro, entonces tenemos que multiplicarlo por el número de hileras de punto alto que tenemos en la falda. En mi caso, en el caso del videotutorial, son 5 hileras de puntos altos, entonces serían 5 centímetros. Aquí sabemos que van unos 7 motivos de punto celosía. Sabemos que el punto celosía son 2 centímetros, más el punto de unión, entonces sería otro centímetro mayores. Entonces 2 por 7 son 14. Más el centímetro a mayores, 18 de los granis. Esto es lo que tenemos que conseguir hallar, otros 18 de los granis. Tenemos aquí 2,5 para la unión, 2,5, 3, vamos a poner 3. En esta zona de aquí son 2 motivos de punto celosía más un medio motivo para unir con la puntilla. Entonces serían 2 por 2, 4, más 1, 5. Y la puntilla otros 5 centímetros. Vale, entonces sumamos todo esto, que serían 5 más 14 más 18 más 1 más 18 más 3 más 5 más 5 serían 69 centímetros. Hemos hallado toda esta zona de aquí y más esta zona de aquí mide 69 centímetros. Como yo quiero que mi falda mida 100 centímetros en total, le resto lo que ya hemos calculado y nos da 31, que sería los centímetros que tenemos en esta zona de aquí. ¿Qué otra cosa sabemos? Que el punto celosía mide 2 centímetros, entonces esto lo tenemos que dividir entre 2 y nos va a dar 15,5 motivos. Vale, entonces tenemos que hacer 15 motivos más ese medio que va a ser la parte esta de unión de aquí. Recuerda que estas son mis medidas, tú tienes que usar las que te hayan dado a ti. Pues estos son los cálculos que necesitas en principio para hacer tu falda adaptada a tu talla. Te animo a ver los siguientes vídeos para seguir con tu proyecto adelante. Miquiños, si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle a recibir todas las notificaciones si quieres estar pendiente de mis nuevas publicaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, saikiteros y saikiteras.